Hola amigos, en esta clase número 2 o tema número 2 vamos a insistir de lo que hablamos en la clase número 1, que es sobre una recta. Acuérdense que les dije que la recta no tiene principio ni tiene fin. Luego hablamos de una semirrecta que tiene principio pero que no tiene fin. Y luego hablamos de un segmento de recta que tiene principio y tiene fin. Igualmente hablamos de la existencia de unos números a los cuales llamamos números negativos. Y bueno, vamos a comenzar esta clase viendo qué utilidad le podemos dar a ese tipo de recta. En este caso estoy poniendo un ejemplo, digamos, histórico. No histórico, digamos que es un ejemplo que usan los historiadores para poder marcar los hechos más importantes que han transcurrido en nuestra historia. Finalmente ya hay un acuerdo que se considera el nacimiento de Jesús el Nazareno o de Jesucristo o el Hijo de Dios para los católicos, en general para los cristianos, se consideró como el año 0 la fecha de su nacimiento. No vamos a hablar si es exacto o no es exacto porque eso escapa de nuestro tema. Nuestro tema es básicamente matemático. Pero nosotros podemos decir que en esta línea, que en esta recta que va de menos infinito a más infinito, no le puse signo de más, luego le explico. Se tomó un punto cualquiera. Vamos a elegir este, que es el nacimiento, repito, de Jesús. Y que pues ya hay un acuerdo general, pues que Jesús nació, o la fecha que Jesús nació se consideró como el año 0. Repito, no necesariamente es exacto. ¿Okay? Resulta que nosotros ahora estamos por este periodo, estamos entre el 19, el 20 y el 21. El 19 lo puse porque se acordarán que a finales del 19 pues, comienza el fenómeno de la pandemia del COVID-19, por eso lleva el 19, que bueno, otra gente lo llama el coronavirus, pero el año 20 es que explota la pandemia a nivel mundial, es decir, se convierte en lo que es realmente una pandemia, y se van a acordar de este año porque es el año pues, que no tuvieron clases presenciales. El año siguiente, el año 21, lo puse, pues que es el año que estamos comenzando y veremos qué nos depara el destino. Pero entonces, la historia, si aquí tenemos el 0, la historia o los historiadores han partido a la historia o han picado a la historia en dos partes, lo que se llama después de Cristo o lo que se llama antes de Cristo. Es decir, esta es la fecha cuando nace Cristo, sigue avanzando el tiempo hacia la derecha. Todos los sucesos que aparecen después del nacimiento de Jesús se llama después de Cristo y todos los anteriores al nacimiento de Jesús se llaman antes de Cristo. Entonces yo he puesto aquí uno solamente a modo referencial, repito que esto es una clase de historia, solamente a modo referencial algunos tópicos o hechos que pues son importantes, por poner algunos cuantos. El primero que puse que en el año 570 nació Mahoma, nosotros le decimos Mahoma en español. Mahoma pues es el profeta de la religión islámica. Posteriormente tenemos aquí el año 1492, es la fecha o el año que Colón llega a América. Después les puse otros puntos que son importantes, que ustedes saben que han habido lo que llamamos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial comienza el año 39 y termina el año 45. Adicionalmente, lo puse arriba porque no había forma ya de colocarlo aquí abajo. Tenemos que en 1810 Venezuela declara la independencia. Su independencia. En 1821, Perú declara su independencia. Es decir, el 28 de julio del 2021, se cumplirán 200 años desde que Perú pues, declaró su independencia. Pero ya lo veremos más tarde. Entonces, igual así como tenemos el lado derecho, que es lo después de Cristo, tenemos una parte que es antes de Cristo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que 500 años antes de Cristo, pues los griegos estaban en lo que se llama la época clásica, vamos a decirle, el término no se usa, pero vamos a decirle era la época de mayor esplendor en cuanto a las expresiones culturales de aquella época.
sea, los griegos destacaron muchísimo y tuvieron mucha importancia en la cultura occidental, al igual que los romanos. Que por cierto, los romanos están en este periodo, no los incluí porque no da el pizarrón. Si vamos más atrás en la historia, 2500 antes de Cristo, es decir, antes del nacimiento de Cristo, ya en Perú se estaban formando expresiones o pequeñas ciudades, como es el caso de Caral, que es en el norte de Lima, que era como a 100 kilómetros al norte de Lima, donde ustedes pueden ver que esa cultura, la cultura Caral, se desarrolló más o menos en 2500 antes de Cristo. Y 3000 antes de Cristo o un poco más teníamos la cultura egipcia, teníamos la cultura china, y si vamos más allá teníamos la cultura mesopotámica. Entonces, como están viendo, esta línea, la vamos a llamar línea de tiempo, es la que se usa para poder expresar todos los hechos históricos, repito, a través del tiempo. Varios detallitos. 100 años, se dice, es lo mismo que decir un centenario. Cuando dice, mira, se ha cumplido un centenario que cumplió 100 años. Y es lo mismo que siglo. En otras palabras, estamos entrando al año 2021 y con respecto a la independencia de Perú, que en 1821 se están cumpliendo 200 años. Por eso es que se le llama bicentenario, porque en vez de un centenario son 2 centenarios. Cuando es 2, nosotros tenemos que usar la palabra bicentenario, ¿ok? Es lo que se está celebrando, es decir, Perú entra al año de su bicentenario. Entonces acuérdense que cuando hablamos de 100 años estamos hablando de centenario o estamos hablando de siglo. En otras palabras, Perú está cumpliendo 2 siglos desde que se declaró la independencia en el país. Pero así como llamamos al 100 años centenario y siglo, a 10 años lo llamamos década. Y si una persona que cumple 30 años dice, cumplí mi tercera década, cada década representa 10 años, entonces el que tiene 30 años pues tiene 3 décadas. E igualmente podríamos decir que 5 años se dice un lustro. Es decir, uno puede decir que tiene 15 años y dice, yo tengo 3 lustros. Claro, nadie usa esa palabra, pero es solamente a modo referencial para que ustedes, si alguna vez la ven, pues sepan de qué se está hablando. ¿Ok? Ahora bien, 2 detalles. El primer detalle, que esto que se los puse solamente para que puedan entender, no está guardando la escala, que es importante que le digan. ¿Qué cosa es la escala? Ustedes se acuerdan que en la primera clase yo comencé a poner el número 1 en base a una cuarta, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Yo no puedo guardar aquí la escala porque tendría que tener un pizarrón gigantesco que no lo tengo. ¿Que hay forma de expresarlo? Ya lo veremos en un futuro. Sí hay forma de expresarlo, obviamente, ¿no? A ver, les quiero decir, si esto está midiendo 500 años, para que sea 2500, tendría que ser 5 veces esto, ¿verdad? Si este es 500, para que sea 2500, tendría que irme, pues me falta pizarrón. Entonces, yo lo puse aquí, por lo tanto, estos puntos de referencia no están a escala, que es lo importante que sepan. Y lo segundo, que también es importante que sepan, que si bien en la historia se habla después de Cristo y antes de Cristo, nosotros podemos tomar referencia 0 y sabemos que de aquí en adelante todos los números van a ser positivos y de aquí para atrás todos los números van a ser negativos. Es decir, si ustedes quieren obviar, quieren evitar, quieren eliminar, no quieren usar la palabra antes de Cristo, después de Cristo, sencillamente es muy fácil. Quieren estos números, ponen 570, 1492, 1810, 2021, etc. Dejan los números. Y aquí, los que son antes de Cristo, sabemos que serían los números negativos. Es decir, yo tendría que poner menos 500 y si es menos 500, ya sé que con referencia al nacimiento de Cristo, pues son 500 años para atrás. Y aquí tendría que poner menos 2500, aquí tendría que poner menos 3000 y así sucesivamente. Claro, ustedes pueden preguntar, ¿por qué le pongo el signo menos a los números negativos y no le pongo el signo más a los números positivos? Es decir, este debería decir más 570, más 1492, todos deberían tener signo más 1810, más 1821, etc. Todos deberían tener el número más. Lo que pasa que cuando los números son positivos, como son estos casos,
el signo no se pone, ya se sobreentiende, ya se sabe que es el signo más. Pero si es negativo, sí hay que ponerlo. Ese es un ejemplo. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí les puse otro ejemplo, cómo se puede utilizar la recta o parte de la recta, es en la medición de las temperaturas. Si ustedes ven aquí, en esta línea puse un termómetro. La mayor parte de los países usamos una escala que llamamos en grados. Pero hay otros países que usan otro tipo de escala, que no voy a mencionarlos. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, usa otro tipo de escala, pero que no los voy a compararlos, mejor dicho, para que no se preste a confusión. Pero que se puede establecer en relación 1 a 1, se puede establecer, no hay ningún problema. Entonces vamos a hablar, pues, de los grados aquí en esta recta. Aquí les puse 0, que es el punto de referencia. Para arriba son positivos, para abajo son los famosos números negativos. ¿Qué nos dice el 0? Más o menos se tomó como referencia que es el punto del congelamiento. Cuando el agua comienza a congelarse, pues estamos en 0 grados. Eso tiene otros detalles adicionales que no va al caso, repito, porque aquí lo que estamos aprendiendo es matemática. Pero digamos que el detalle más importante para decir qué es lo que nos señala 0 grados es el punto de congelamiento. ¿Y qué es lo que señala los 100 grados? Es el punto de ebullición del agua, es decir, el momento que comienza a hervir. Como el caso anterior, ya les dije, pues esto tiene otros detalles que no los vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, cuando el cuerpo humano, por ejemplo, está en 37 grados, es de sangre caliente, estamos en 37 grados, que es la temperatura, 36, 37 grados, la temperatura del cuerpo humano. Pero cuando el cuerpo humano llega a 40, es lo que llamamos, 39, 40, 41, es lo que llamamos fiebre. Quiere decir que tienes más temperatura. Y ahí para adelante, pues todo lo que ustedes quieran poner. Un detalle importante que se han dado cuenta que a todos los números yo le he puesto un circulito en la parte superior derecha, que es la forma de saber que estamos hablando de grados, es decir, del sistema que estamos usando ahorita. En verano la temperatura está en 30 grados, oye, qué calor, en invierno está en 14 grados, en el caso de algunos países, en el caso de Rusia, pues el invierno baja de 0 grados, es decir, aquí está en 0 grados y hay sitios que en pleno invierno pues bajan a menos 30 grados, o menos 40, o menos 15, bueno, todos esos, como podrán observar, pues son números negativos, todo lo que está debajo de 0 va a ser un número negativo. ¿Por qué hice la representación vertical y no horizontal como anteriormente estaba usando de ejemplo? No hay problema, lo pueden hacer horizontal. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo hace vertical, entonces la idea pues es que vayamos unificando criterios y cuando hablemos de temperatura pues lo haremos verticalmente. Por ejemplo, en las partes altoandinas de Perú y Bolivia hay las conocidas heladas, donde se les mueren pues, los animalitos, las llamas, las vicuñas, lo que tengan, se les mueren por el frío y a veces muere gente por el frío. Esas son las conocidas heladas. Eso quiere decir que las temperaturas están muy bajas. Muchas veces esas heladas son menos 10 grados, menos 15 grados, pero si no tienes la ropa adecuada para aguantar esas temperaturas, pues sencillamente se pasa dificultad, inclusive se puede morir la gente, que es lo que pasa, repito, en las zonas altoandinas. Bueno, con esto terminamos ya con dos cosas, como estamos usando la recta, los segmentos de recta, por un lado, y adicionalmente pues estamos entendiendo un poquito más de lo que son los números negativos.